Buenas noches. Pues bueno, el día de hoy les traigo un video acerca de formas normales. Y pues bueno, es un poco complicado explicar qué es una forma normal. Encontramos esto en el capítulo de Metamatemáticas Elemental. Y pues bueno, un poco lo que vengo a explicarles en este video es más cómo aplicar estas formas normales. Entonces tenemos dos tipos de formas normales. Una sería la forma normal disyuntiva y la otra sería la forma normal conyuntiva. Entonces, pues bueno, con el uso de estas formas normales se introduce en la lógica el concepto de completitud lógica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo estas tres premisas y tengo esta función, entonces yo podría establecer un argumento solo con ver la tabla de verdad que quiero cómo debería yo de estructurar el argumento. Y luego, mediante manipulaciones lógicas, podríamos llegar a otra especie de argumentos que siempre van a tener la misma tabla de verdad. Pero la idea es partir siempre de una forma normal. Entonces, pues bueno, aquí podemos ver la forma normal disyuntiva es en lógica proposicional. Una fórmula está en forma normal disyuntiva si y solo si es un literal, que aquí tenemos la definición de un literal, es decir, una letra, una proposición o pues eso. Cuando pasamos a lógica de predicados, un predicado con un término sigue siendo un literal. Entonces, pues bueno, una fórmula de lógica proposicional está en forma normal disyuntiva. Sí, solo sí es una de las siguientes. Un literal, una conjunción de literales o una disyunción de conjunciones de literales. Y forma normal conyuntiva sería eh, que cuando es un literal, una disyunción de literales o una conjunción de disyunción de literales. Como podemos ver, podemos encontrar fórmulas que están en las dos formas. Por ejemplo, si yo tengo solo la fórmula P, eso significa que es un literal, por lo que estaría tanto en forma normal disyuntiva como en forma normal conyuntiva. Pero bueno, eso de identificar las distintas formas normales es un poquito más complicado que el trabajar con ellas y construir argumentos con ellas. Entonces, aquí tenemos dos distintas funciones y lo que vamos a hacer es establecer esa completitud lógica y pues bueno, desarrollar un argumento o una expresión la cual va a tener esta tabla de verdad. Estas yo las saqué del repaso que nos mandó Lisette. Entonces, posterior a esto voy a enseñar la solución que sí está buena. Y pues bueno, para definir en qué forma normal queremos trabajar, un buen criterio es ver aquí nuestra función y ver cuántos verdaderos o falsos tiene. Solo para hacer referencia voy a cambiar todos estos ceros y unos por verdaderos y falsos. Y entonces podemos ver que esta función tiene únicamente dos verdaderos y que sería creo que seis falsos. Entonces, si yo tengo más falsos que verdaderos en mi función, voy a querer trabajar con forma normal disyuntiva porque va a ser un proceso más corto. ¿Podría hacerlo con forma normal conyuntiva? Claro que sí, sin embargo, va a ser una fórmula muy larga y muy tediosa de trabajar con ella. Entonces puedo trabajar siempre con forma normal disyuntiva. Entonces en este caso, como solo tengo dos, voy a trabajar con esa forma normal disyuntiva. Y lo que voy a hacer es fijarme únicamente en los verdaderos, o bueno, en este caso en los unos, por así decirlo, en los verdaderos de la tabla de verdad de mi función. Y ahora me voy a fijar en esto de aquí. Es decir, los valores de verdad asignados a las premisas con las cuales voy a construir mi argumento. Entonces, por ejemplo, yo podría obtener este valor, es decir, con una conjunción, y entonces para una conjunción sea verdadera, necesito que todos los conjuntos sean verdaderos, es decir, tengo una sola opción. Entonces, como yo sé que C es verdadero, en esa fila
voy a poner C. Por otro lado, R y Q son falsos. Entonces yo podría poner, este es el símbolo que utilizo yo para I, porque es más fácil de dibujar para mí. Entonces, C y negación de R y negación de Q. Entonces, como podemos ver, tengo ahora una conjunción que me sirve para expresar esta fila de mi expresión, de mi función. Y ahora lo que voy a hacer es una disyunción, por eso es forma normal disyuntiva, porque voy a terminar al final con una disyunción de conjunciones. Entonces voy a crear otra conjunción y me voy a fijar siempre en este valor verdadero que es mi target, por así decirlo. Entonces voy a fijarme en qué valores de verdad asignados tienen la premisa y como puedo ver tengo R que va a ser verdadero, entonces puedo poner R y ahora procedo con el siguiente, con la siguiente conjunción y voy a escribir negación de Q, ya que en este caso Q es falso. Y lo mismo voy a hacer con C, negación de C. Entonces, como podemos ver, esta sería la respuesta de esta fórmula. Si yo hago la tabla de verdad para esta fórmula, la tabla de verdad me debería de quedar de esta manera que tenemos por aquí. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente función y es que en este caso es al contrario de el caso anterior. Si nos damos cuenta, tengo más falsos que verdaderos. Entonces, como les había comentado, yo realmente puedo trabajar con cualquiera de las dos formas normales, pero eh, me va a ser más conveniente identificar cuál tiene menos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo menos falsos que verdaderos. Únicamente tengo 3 falsos contra 5 verdaderos. Entonces, esta fórmula la voy a querer trabajar en forma normal conjuntiva. Y bueno, en este caso se trabaja con un procedimiento muy similar, pero al revés al que tenemos aquí arriba. Entonces, por ejemplo, si antes me fijaba en los verdaderos, ahora me voy a fijar en los falsos. Es decir, yo aquí sé que K y M son falsos, entonces voy a poner K, O, y ahí es donde cambia. M, O, negación de B. A esto le agrego una conjunción y continúo trabajando. Me fijo en el siguiente falso que tengo, que en este caso es este. Este de aquí ya está terminado. Y me doy cuenta que K es verdadero y M y B sí son falsos. Entonces niego K, hago la disyunción y M o B. Y por último, ya que me queda un término falso, entonces hago lo mismo, solo que en este caso con ese término el cual es falso, ¿verdad? Entonces tengo K que es positivo, bueno, K que es verdadero y M que también es verdadero. Entonces voy a escribir negación de K o negación de M o B. Y pues bueno, ese sería cómo nos quedaría nuestras funciones de verdad. Y solo para que vean que sí está correcta esta forma, voy a abrir aquí el repaso y nos damos cuenta negación de R y Q y C. Aquí tengo C y negación de R y negación de Q. Es lo mismo. Y aquí tengo el O, R y negación de Q y negación de qué? Y negación de C, perdón. Y pues bueno, del otro lado tengo lo mismo en forma normal conjuntiva. K o M y negación de B, K o M y negación de B y negación de K o M o B, negación de K o M o B. Y pues bueno, este término igual es lo mismo que tengo aquí. Entonces, pues bueno, solo para terminar este video ya me gustaría añadir el cómo surgen estas formas normales y
que creo que es un concepto importante y que tampoco es tan difícil de entender. Y es que si nos damos cuenta, en la forma normal conjuntiva, en la forma normal disyuntiva, perdón, yo me fijo en los valores que tengo verdaderos y con eso voy a armar una conjunción de las premisas que tengo. ¿Qué quiere decir eso? Si nos damos cuenta, cuando yo hago el árbol de verdad, por ejemplo, si yo tengo P y Q, el árbol de verdad para esta fórmula, pues solo tiene una rama, P y Q. Es decir, la posibilidad para que esto sea verdadero es solo una. Por el otro lado, si yo tuviera la negación de P y Q, yo aquí podría tener el conjunto izquierdo falso o el conjunto derecho falso. Pero como no tengo la negación, tengo solo una posibilidad. Por el otro lado, si yo tengo, en este caso, como me fijo en los falsos en forma normal conjuntiva, me fijo que tengo P o Q. Y entonces para que esto sea verdadero, yo tengo que tener la negación de P y la negación de Q. Entonces esos son los árboles de verdad fundamentales y por eso es que yo me fijo únicamente en los valores que son falsos, porque aquí me salen negados en mi árbol de verdad. Entonces, dos conceptos importantes y es que si se dan cuenta, tomo aquellas que solo tienen una posibilidad, no las que tienen dos, como puede ser una disyunción normal o una negación de una conjunción. Y además, otra cosa que es importante aclarar es que yo esto por De Morgan lo puedo transformar en una disyunción y obtener también el mismo árbol de verdad. En una conjunción, perdón, negación de P y Q, negación de Q. Tengo el mismo árbol de verdad porque tendría negación de P y negación de Q. Las únicas posibilidades. Y, bueno, aquí podríamos agregar este ejercicio que es muy similar. Si se dan cuenta, aquí tal vez lo único que voy a hacer es analizarlo. Y entonces aquí pide en fórmula normal conjuntiva que se escojan dos de ellos, dos de estas tablas y se elabora un argumento. Entonces, si nos damos cuenta, en este caso se escoge la fórmula número 2 y es porque aquí tengo un solo cero. Entonces, tomo los valores donde estos serían falsos y como los dos son verdaderos, niego a los dos y solo me quedaría uno. Como les decía, es un poco más difícil de identificar, pero esta fórmula quedaría también tanto en fórmula normal conjuntiva como en forma normal disyuntiva. Entonces por eso está como en ambos miembros. Lo mismo con esta. Si se dan cuenta, la fórmula 12 tengo un solo verdadero, entonces se escribió con forma normal disyuntiva, es decir, la negación de P, que en este caso sería verdadera, y Q. Pero como esta queda escrita en ambas formas, lo cual ya es un poco más complejo y no voy a entrar ahorita, eh, la puedo copiar aquí también. Entonces, pues bueno, eso sería todo de este video. Espero que les pueda servir y les dejo aquí las respuestas y pues bueno, eso sería.